Bienvenidos una semana más, lunes, a este repaso semanal del mercado que hacemos aquí en el canal de YouTube de Mi Trading. Alberto Lezaun, es un gusto. Bueno, vengo preocupado esta semana, vengo un poco preocupado por la situación del mercado, porque estamos en una situación límite, estamos en un punto de soporte que roto nos podría dar una caída al abismo. Llevamos tiempo esperando esa capitulación final, ese último movimiento de caída que traería volatilidad, volumen, miedo, mucho miedo en el mercado, cambio de manos del dinero, entrada de dinero profesional. Esa capitulación final tiene que llegar antes o después para que el mercado pueda subir con tranquilidad y con calma. Y puede que estemos a las puertas de esa capitulación porque estamos, como digo, en un soporte que roto daría un movimiento muy intenso a la baja en los mercados, además en todos. Y ahora voy a explicar el porqué de esto que estoy contando en unos pocos minutos y en el gráfico. Vamos a ello. Antes recuerdo que si quieres unirte al programa de formación de Mi Trading, te dejo el enlace por aquí debajo. Ahí tenemos clases en vivo todas las semanas, el temario súper amplio para conocer todo lo que tienes que saber de los mercados y además poder operar con tranquilidad y con una sistematización de una estrategia que te da esa ventaja, que al final es donde sacamos ahí la chispa y donde sacamos el beneficio del mercado, ¿no? Buscando esas ventajas operativas que en definitiva pues son la diferencia entre operar de forma random y aleatoria y tener un plan diseñado para que todo salga bien. En fin, ahí tienes el enlace justo en la descripción. Y dicho esto, vamos a comenzar por el SP y vamos a comenzar viendo la situación en la que estamos. La situación de la que ya hablábamos la semana pasada cuando decíamos rebote probable. ¿Por qué? Porque estábamos en el soporte de todo este canal bajista. Decíamos, es probable que haya un rebote, pero no sabemos qué fuerza va a tener ese rebote. Bueno, el rebote, esto es un gráfico diario, el rebote lo tuvimos, pero es cierto que no tuvo ningún tipo de fuerza. Bueno, tuvo 2 días de fuerza, sí que es cierto, para luego volver a darse la vuelta nuevamente y con muchísima fuerza. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar ahora? Bueno, es cierto que podemos tener un segundo rebote, es cierto que aún estamos en esa zona, es cierto que podemos ver mínimos crecientes y el precio rebotando nuevamente y dando un buen movimiento largo, ¿no? Pero daos cuenta que cada vez que se testa un soporte, tiene más probabilidades de ser roto, ¿no? Porque significa que más presión se está ejerciendo a la baja. Si el soporte hace que el precio suba con mucha fuerza y no mire atrás, está demostrando que ese soporte es potente, tiene fuerza, ¿no? Pero si el soporte hace que el precio rebote, pero rápidamente el precio vuelve a acercarse a ese soporte, quiere decir que está habiendo una presión muy intensa a la baja contra esa zona. Por lo tanto, sí que es cierto, ¿no?, que el precio puede rebotar, obviamente, no podemos adivinarlo, pero es probable que acabemos viendo rota toda esta zona de soporte en el SP tan relevante, una doble zona que además es zona de soporte del canal y zona de soporte horizontal, que es el 3569. Si lo vemos con un poquito menos de zoom, vemos que es la zona que corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020, esta zona de aquí, donde el precio hizo resistencia, ¿no? Una vez, otra segunda y otra tercera antes de romper definitivamente. Por tanto, una zona muy relevante la que está encontrando ahora el precio. Una zona muy relevante. De ahí la reacción alcista que hemos tenido esta pasada semana y de ahí que sea una zona de soporte, bueno, pues que a priori puede ser complicada de romper, a no ser que, enseguida te digo, a no ser que qué, ¿no? Porque hay una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hablo de abismo en el mercado? ¿Por qué hablo de que estamos a las puertas del abismo? Fijaos, si situamos esta zona de soporte que fue resistencia, 3.569, donde está el precio ahora,
y buscamos la siguiente zona de soporte inmediatamente inferior, que es la zona del 3200, vamos a marcarla exactamente, 3235, 31 a 35, más o menos, ¿no? Toda esta zona de aquí. Si marcamos ambas zonas, vemos que entre medio no hay nada, no hay zonas de soporte, no hay niveles volumétricos relevantes, no hay barreras de liquidez, no hay soportes tradicionales. Aquí no hay nada. De aquí a aquí, la caída es libre. No hay nada por medio. Por tanto, no va a haber un suelo que vaya a soportar el precio hasta este 3.230 a 40, hasta esta zona de aquí. Y esto es lo que a mí me da miedo por un lado, ¿vale? Y por otro lado, pues bueno, pues creo que es una oportunidad, porque si el precio hace ese movimiento, se pondrá en niveles 3.230, 40 muy interesantes para buscar compras a precios pues muy competitivos, ¿no? A precios realmente interesantes. Por tanto, precaución, porque esta caída supone un 10 a 11% que podríamos ver en los próximos días o próximas semanas en el mercado. Esta es la situación en el SP. La única opción es que se rompa este 3.844 al alza. Rota un poquito más abajo, de hecho. 3.808 al alza, que son los máximos de la semana pasada. Rota esa zona, sí que podríamos ver un movimiento alcista hasta la zona al menos de resistencia de todo el canal. Ahí ya veremos qué es lo que sucede, ¿vale? Así que esas son las hipótesis que tenemos para el SP. ¿Qué ocurre en el Nasdaq? Algo parecido, así que voy a ir un poco más rápido para no repetirme. En el Nasdaq tenemos en medio el nivel 10.502, que es este 61.8 de Fibonacci. Es decir, trazando todo el Fibo desde mínimos de 2020 hasta máximos de 2021, el retroceso es el 61.8. Este 61.8 estaría un poquito por debajo. Pero ya sabes que esto no es exacto, así que no nos fijamos en ese número de 10.502 exactamente, sino que nos fijamos en la zona, ¿ok? ¿Vale? Por lo tanto, ese 61.8 vamos a ponerlo, yo que sé, punteado, ¿vale? Porque es una zona de retroceso, una zona, no un número exacto. Ahora vamos a fijarnos en los números más exactos. Bueno, fijaos la situación en el Nasdaq. La situación es fundamentalmente parecida, ¿no? No tenemos un canal formado bajista tan claro como en el SP, en el Nasdaq, pero sí que tenemos un prácticamente doble suelo respecto a mínimos de la semana pasada. Es decir, que el precio alcanzó este soporte en torno al 10.950 aproximadamente y hizo un rebote y rápidamente el precio volvió a impulsarse a la baja. Fue un rebote que se negó rápidamente en esta siguiente zona, que la tengo también marcada, que es el 11.666. Esa sería la zona. Por tanto, ¿cuál es la situación? La misma que en el SP, pero bueno, vamos a marcar los niveles del Nasdaq en concreto. El nivel a romper sería el 10.950. Estamos ahí prácticamente, estamos a menos de 20 puntos y se podrían romper perfectamente en apertura. Este nivel de soporte, que ya fue soporte la semana pasada, este nivel es un nivel ultra súper relevante y sería el nivel que tenemos que vigilar, ¿no? Ya veis que en los meses de julio 2020 y después septiembre y octubre de 2020 fue un nivel súper relevante, primero resistencia y luego soporte. Lo estáis viendo aquí, ¿no? Bueno, pues esa zona es la que se está alcanzando ahora. Muy relevante. ¿Qué ocurre? Ocurre algo similar. Ocurre que si se rompe esa zona, voy a dibujarla aquí,
si se rompe esa zona, la siguiente zona relevante en el gráfico está muy por debajo. Está en este 9.000, aproximadamente 9.590. ¿De acuerdo? Que sería esta zona de aquí, exactamente el máximo que se alcanzó antes de la caída de la pandemia de 2020. Entre medio, obviamente, hay niveles pequeñitos, siempre hay niveles pequeñitos, el precio no se mueve de forma directa de un punto a otro, ¿no? Sino que va haciendo swings. Hay niveles pequeñitos, pero los más relevantes ya se ve a simple vista, ¿no? Los niveles de rechazo claramente del precio están, por un lado, en el 10.949, repito, estamos ahí, estamos en esa zona, y el 9.590, que es la zona inmediatamente inferior, la zona relevante. Entre medio no hay zonas excesivamente relevantes y esto podría suponer una caída en el Nasdaq de perderse claramente ese nivel de alrededor de un 12%. 12%. Ahora me vais siguiendo de por qué decía que estamos en el abismo, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una situación un poco clave y límite en el mercado y por eso lo quería contar. Repito, con todas las... con todo el cuidado del mundo, porque aún el nivel no lo hemos perdido, pero estamos ahí, estamos mirando el abismo. ¿Qué ocurre con el oro? Fijaos el oro, lo hemos comentado en alguna sesión anterior que hemos hecho aquí en el canal de YouTube de Mi Trading. Toda la zona que he pintado en verde, la he pintado en verde y además grande para que veáis la importancia de la zona. Toda esta zona marca la diferencia entre lo que ha pasado por encima y lo que pasa por debajo. Son dos zonas claramente diferenciadas y ahora, hace unas semanas, se ha roto esta zona de soporte. ¿Qué podemos esperar, por tanto? Bueno, podemos esperar la continuación de este movimiento bajista, ¿de acuerdo? Y esta continuación podría depender de los soportes que tenga inmediatamente por debajo, así que vamos a estudiarlos. ¿Qué tenemos por debajo? Pues nos tenemos que ir a marzo 2020 para encontrarnos un primer soporte relevante que estaría en el 1552. 1552, resistencia, soporte muy relevantes. Esa sería la primera zona relevante. La segunda estaría incluso por debajo y estaría en este 1448 aproximadamente. Y ya más abajo tendríamos el 1360, que de momento lo dejamos ahí porque está muy lejos, ¿vale? Pero fijaos en estos dos niveles tan claves de soporte en el oro. Bueno, pues ahora estamos ahí. Voy a ponerlo así para que se vea bien. Ahora estamos allí. Hemos roto el soporte verde, hemos roto la parte relevante, estamos haciendo el retroceso, nos hemos topado con el 1729, que es la zona de resistencia que se debería superar para ver mínimos crecientes, igual que hablábamos en el S&P y en el Nasdaq, también la tenían. Pero si no se supera esa zona, si el precio no gira ya, estamos delante de una caída en el oro que podría ser de en torno al 8% mínimo y roto ese primer nivel un 14 a 15%, que lo dejaría en entornos del 1450, como hemos comentado. ¿Por qué pongo dos niveles? Pongo dos niveles porque este primer nivel es relevante, lo es, nadie lo puede dudar, pero la anterior vez, voy a borrarlo y vamos a fijarnos mejor en esta zona. La anterior vez que el precio cayó con fuerza y con volatilidad, que fue en marzo 2020, ¡boom!, se rompió esa zona absolutamente y no se miró atrás. Por lo tanto, sí, la zona está ahí, es relevante, pero la última vez que se fue a testar, se rompió, ¿vale? Por lo tanto, es relevante, pero hay que tener en cuenta que si el precio cae con volatilidad, podría romperla perfectamente. En cambio, la segunda zona, 1450, sí que es una zona muy relevante, que está viva, que no está rota y que es perfectamente válida. Por lo tanto, cuidado con ese movimiento de caída en el oro. Vale, S&P, Nasdaq, oro, uno más. Europa, vamos al DAX para ver qué situación tenemos. Y vemos que la situación es similar.
En el caso del DAX, recuerdo muy rápidamente, tenemos el canal marcado en rojo con toda esta zona de soporte. La semana pasada hubo un claro rebote en esa zona, muy interesante, que además aprovechamos. Por otro lado, tenemos otro canal marcado en negro-gris con esta zona de soporte a la que también hemos alcanzado. Por eso la semana pasada decíamos alta probabilidad de rebote, porque estábamos en una zona muy clara, ¿no? Y muy definida. Bueno, pues aquí tenemos el rebote y lo que vivimos la semana pasada fue que el rebote se desinfló rápidamente, ¿no? Por tanto, misma situación. O se supera el 12.663, zona de resistencia ahora mismo del DAX, o tenemos otra caída libre, porque recuerdo, cuando el precio vuelva a esta zona, ya este suelo del canal habrá perdido mucha fuerza y mucha relevancia, porque ya habrá sido testado. Todas las órdenes de compra de esa zona ya habrán sido absorbidas, el movimiento ya se habrá dado, y cuando el precio vuelve ahí, pues no tiene ese colchón, no tiene esa barrera de liquidez tan relevante, ¿no? Y la siguiente caída en el caso del DAX es muy relevante y muy obvia, ¿no? Y la zona de soporte sería el 11.267, que corresponde a niveles claros de 2019, 2020 pandemia y 2020 noviembre. Bueno, han sido una zona que se ha testado en 3 ocasiones de forma muy clara. Por tanto, un movimiento volátil podría dar lugar a una caída vertical hasta esa zona, ¿vale? 11.267 aproximadamente, que además coincide con el FIBO, con el retroceso del 61.8 de toda la subida desde mínimos 2020 hasta máximos de 2021. Ahí está el retroceso proporcional hasta una zona que además es muy relevante y, bueno, pues ahí está esa coincidencia, ¿no? Que podría darnos una mayor efectividad en este análisis. ¿Esto cuánto supondría de caída para el DAX? Aproximadamente entre un 8 y un 9% de caída en el caso del DAX. Por tanto, esta es la situación en los índices americanos, en el DAX también y en el oro. ¿Que vaya a pasar esto, que no vaya a pasar esto? No lo sé, es una hipótesis, pero sí que es cierto que todo esto se puede dar solo en una circunstancia o con una condición, y es que el VIX rompa y se vaya a las estrellas. Por tanto, vamos a ver el VIX. Antes lo comentaba, por eso está pintado en directo en Negocios Televisión, en Movistar. Esta es la zona relevante, esta resistencia. Ya lo hemos hablado más veces, ¿no? De momento ha aguantado, las pasadas semanas ha aguantado ahí el precio, el VIX, pero ahora se está yendo arriba. Fijaos que esta semana ha abierto ya en ese 33. Si el precio comienza a despegarse y a irse arriba con fuerza, la volatilidad, el VIX, esto traería una presión bajista para el mercado tremenda, ¿no? Y podría ser ese desencadenante que tenemos para un movimiento a la baja. Fijaos el movimiento que tuvimos en el COVID, ¿no? Ese sell-off brutal. Bueno, pues un movimiento similar en el VIX con una subida vertical, ¿no? Hasta el nivel que sea, podría dar lugar a esa caída también vertical del mercado. Mientras el VIX esté controlado en torno a estas zonas, pues no hay demasiado problema, pero si vemos una subida vertical del VIX, pues puede avisarnos de esa inminente caída en los mercados. Ya digo que esto no es una ciencia cierta, ya lo sabéis, es una hipótesis, pero la tenemos que tener en mente, porque todos estamos esperando esa capitulación final del mercado y se puede dar en cualquier momento y va a ser una muy buena oportunidad para comprar a largo plazo, ¿no? Y para hacer nuestros trades, obviamente, de corto plazo, pero por supuesto también para comprar a 5, 10 años vista a niveles pues que quizás pueden ser los mínimos de la década, ¿no? En caso de que tengamos un buen sell-off. Así que vamos a estar muy atentos a ellos. ¿Cuándo se puede dar este movimiento? Aquí me hace mucha gracia, ¿no? Los analistas fundamentales se vuelven locos buscando ese momento o esa razón fundamental para que el mercado caiga hasta ahí. Y realmente puede ser cualquiera. Puede ser un encrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, puede ser un empeoramiento de los resultados trimestrales de las empresas fuertes del SP, puede ser el anuncio de la recesión,
puede ser una subida más agresiva de tipos de la Fed. Cualquier noticia fundamental es la percha, que se llama en periodismo, la percha para el movimiento posterior del mercado, ¿no? El movimiento técnico del mercado. Por lo tanto, no sabemos cuál de esas noticias o cualquier otra pueda causar este movimiento. Igual no es ninguna de ellas, quizás, ¿no? La cuestión es que, al final, es verdad que el análisis fundamental es interesante y nos puede dar una idea general de por qué se mueve el mercado a un lado o a otro, pero es el análisis técnico el que nos va a dar la seguridad de ese movimiento, el que nos va a demostrar que ese movimiento se quiere dar o se va a dar, y al final no tiene por qué haber esa correlación exacta que tanta gente piensa, ¿no? Sino que al final, bueno, la situación macro está bien para conocer, bueno, pues esa reacción del mercado, pero al final lo que manda son las velas, ¿no? Es el movimiento técnico. Así que estaremos muy atentos, sobre todo en este canal, de esos movimientos que puedan darse en los próximos días, semanas o meses. Esa capitulación final, ya lo hemos hablado muchas veces, traería volatilidad, traería miedo al mercado, traería ese momento en el que los retail se rinden, cierran sus posiciones porque no aguantan más con la caída, y por supuesto los profesionales aprovechan para comprar, ¿no? Y para inyectar un montón de liquidez al mercado, ¿no? Vamos a intentar, en ese sentido, copiar a los pros. Intentaremos buscar esos momentos de sell-off para incorporarnos en momentos interesantes y con descuentos pues más que interesantes, ¿no? Porque, bueno, ya si decimos, ¿no? Y venimos semanas diciendo que comprar el S&P con un descuento de un 25% siempre es una buena idea. Tú puedes comprar ahora y esperar años y da igual que ahora haga un sell-off, ¿no? Porque estás comprando a un buen precio. Históricamente, todo lo que sea comprar por debajo de un 20% es un muy buen precio para el S&P. Pero bueno, si podemos esperar esa capitulación, comprar con un 30-35% de descuento, pues desde luego estaremos haciendo muy buenas compras, ¿no? En las rebajas de invierno del S&P, que es lo que vamos a intentar buscar. Espero que os sirva, como siempre, este repaso al mercado. Como siempre, es mi punto de vista, es mi análisis, es mi percepción de lo que está sucediendo. Simplemente es para daros una idea, ¿no? Para que reflexionéis, para que penséis, para que incorporéis a vuestros análisis, pero aquí cada uno ve el mercado de forma diferente, así que si lo ves distinto, pues bienvenido sea, ¿eh? Cuéntamelo en los comentarios y estaré encantado de valorarlo y de echarle un vistazo a tu hipótesis, a tus niveles, a tus zonas o a tu, no sé, percepción de lo que pueda estar haciendo el mercado. Aquí cada trader y cada inversor y cada analista tiene sus hipótesis, así que vamos a hacer un poquito de debate aquí en los comentarios y por supuesto estaré encantado de leer tu punto de vista. Nada más, Alberto Lezaun, un gusto estar contigo como siempre. Seguimos con los contenidos habituales del canal de YouTube de Mi Trading aquí y en mitrading.es. Que tengáis una fantástica semana. Adiós.